A continuación daremos inicio al concepto del análisis de sistemas con variables de estado. Por aquí tenemos el texto que va a caracterizar a nuestro análisis. Bueno, el objetivo pues es de tener un sistema un poco más robusto, más complejo, y lo importante sería representarlo en variables de estado o en un comportamiento de ecuaciones que contengan únicamente una sola derivada. En forma general, un sistema pues puede tener n entradas y puede tener n salidas. Entonces es un sistema muy robusto, y obviamente para manipularlo y tratar de llegar a un resultado práctico, si lo hacemos por la metodología convencional del análisis de sistemas de control, a mano pues, tardaríamos demasiado. Es por ello que es recomendable utilizar metodologías iterativas. Por ejemplo, un programa o un lenguaje de programación para diseñar un algoritmo que nos permita determinar una respuesta. Y obviamente las manipulaciones matemáticas se hacen más simple para un sistema de n por m, un sistema lineal que tiene n ecuaciones y m incógnitas. Se nos hace más fácil interpretarlo por medio de matrices. Entonces esa es la intención de esta metodología. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con el cálculo convencional. Entonces tenemos por aquí un pequeño circuitillo, un circuito RLC. Tenemos aquí la resistencia, tenemos el capacitor y tenemos aquí el inductor. Y obviamente una fuente de voltaje, todo en el dominio del tiempo. La variable de control para nosotros, por lo tanto, va a ser la corriente y caída de tensión que pasa a través de esta pequeña mallita. Entonces esta es la corriente I de T. Entonces si lo analizamos, es decir, si le aplicamos análisis de malla, vamos a hacer una pequeña mallita a este pequeño circuitillo. Entonces si sigo la trayectoria, vamos a describir lo que voy a hacer aquí. Obviamente voy a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Sigo la trayectoria, va a dejar aquí una estela más menos el voltaje en R, más menos el voltaje en el capacitor, y por último más menos el voltaje en el inductor. Si sigo ese caminito, entro por terminal positiva, BR más terminal positiva, BC más BL. Todos recuerden que es en dominio del tiempo, es decir, esto, pero por cuestiones de rapidez pues no lo indico. Entro por terminal negativa, voltaje de la fuente, que es alterna, igual con 0. Entonces si despejamos, rápidamente voy a hacer por aquí el despeje. Este está restando, va a pasar por acá sumando. Sustituyo el comportamiento dinámico de cada elemento, es decir, el voltaje en el resistor va a ser R por I, más el voltaje en el capacitor va a ser igual 1 en C de la integral de I diferencial de T, más el voltaje del inductor, L por la derivada con respecto al tiempo de la corriente. Vamos a borrarle aquí, de la corriente. La corriente, recuerden que es I de T, igual al voltaje de la fuente en el dominio del tiempo. Entonces ya nos dio como resultado una ecuación íntegro diferencial, y obviamente si pretendemos nosotros darle solución así directamente para encontrar una respuesta en el dominio del tiempo, pues obviamente va a ser muy complicado. Entonces una herramienta matemática que me permite hacer rápidamente ese análisis, ese cálculo, sin necesidad de complicarme la vida, es la transformada de Laplace. Entonces si aplico transformada de Laplace a esta expresión, le voy a aplicar transformada de Laplace a toda esta igualdad, y el resultado obtenido va a ser R. Esta toda estaba en el dominio del tiempo, ahora va a ser dominio de la variable compleja S.
más 1 entre la operación inversa de la integral, pues obviamente la derivada, que sería S. Recuerden que al aplicar la transformada de Laplace, le aplico transformada de Laplace al operador derivativo, automáticamente se pasa a S. Esta es la variable compleja S. Entonces ya han trabajado, ya han analizado mucho esa variable compleja S. Entonces I de S más L, la derivada, por lo tanto va a ser S, I de S igual a la fuente de voltaje en el dominio de S. Como podemos observar, pues obviamente tenemos una ecuación que contiene una derivada. La voy a despejar, que sería este elemento es el que contiene la derivada. Voy a despejar el elemento que tiene la derivada. Vamos a ver qué es lo que sucede al despejar la derivada. Entonces este elemento es el que contiene la derivada, todos los elementos, el que se encuentra en la derecha, voltaje de la fuente, este elemento está sumando, va a pasar restando, R por I de S, menos 1 entre C integral I de S, despejando, por lo tanto S I de S es ese elemento del inductor, va a pasar dividiendo a cada uno de estos términos que se encuentran de este lado, menos R entre L I de S menos 1 entre LC de S I de S. Como ustedes pueden observar, pues obviamente ambos lados del símbolo de igualación están involucrando a la variable independiente S y a la variable dependiente I, que es el elemento pues que queremos determinar o que queremos controlar. Entonces una manera de encontrar esa respuesta, es decir, la función de transferencia, sería interpretarlo por medio de un diagrama a bloques. Si sacamos la interpretación del diagrama a bloques de esta igualdad, nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos este elemento que es una señal de la fuente en el dominio de S, está multiplicando a un factor común que es 1 entre L. Este es un bloque constante, 1 entre L. Sale y llega a un sumador. Este elemento se está sumando. El otro elemento que ocupamos sería una señal I de S que multiplica a un bloque. Este bloque que lo va a estar multiplicando sería R entre L. Y obviamente aquí ocupamos una señal y la señal es I de S. Este es negativo, esta punta de flecha va a ser negativa, es negativo. Siguiente elemento, ocupamos 1 entre LCS. Vamos poniéndolo por aquí. Por cuestiones de espacio ya no puedo tener un poco más de espacio, déjenme, voy hasta por acá, pero obviamente esta línea va a ser a este bloque, 1 entre LC de S, y obviamente la señal que ocupamos, que lo debe estar multiplicando, va a ser I de S. A la hora de salir toda esta operación, el resultado que obtenemos es esto. Aquí tenemos una señal S por I de S, pero ocupamos solita la I de S, por lo tanto necesitamos un bloque, necesitamos un nuevo bloque, le añadimos un bloque operativo, S entre S, es decir, aquí tenemos una derivada, por lo tanto si integro se va a eliminar la derivada, y a la salida de esta señal vamos a obtener I de S. ¿Y qué es lo que ocupamos acá? Se retroalimenta y obviamente este punto se va a retroalimentar. Como ven, esta complicación de este pequeño circuito lleva consigo esta complicación. Aquí tenemos un bloque integrativo,
integrativo. Aquí tenemos una integral, y obviamente en una integral metida o indicada en un lazo de retroalimentación, pues obviamente es muy complicado, va a generar más perturbaciones. En cambio, la añadidura de una integral en el lazo directo, pues obviamente no ocasionaría mucha imperfección o mucho ruido, pero sí incomodaría meterle otro bloque adicional que de por sí no lo tenemos, como si fuera elemento adicional, un elemento físico real que necesitaríamos nosotros meter, ¿sí? Entonces es la incomodidad de trabajar con elementos pues integrativos y derivativos, aquí no con una ecuación íntegro-diferencial. Entonces la problemática viene desde aquí, desde la ecuación íntegro-diferencial. Entonces todo esto lo podemos evitar si nos metemos al concepto de variables de estado. Entonces, partiendo de este mismo circuitillo, tengo el circuito más menos fuente de voltaje, el resistor, el inductor, y obviamente aquí tenemos el capacitor. Esta es la fuente de voltaje, pero ahora voy a meter dos condiciones más. Aquí tenemos el elemento resistivo, el elemento capacitivo y el elemento inductivo. Recuerden que esta es la excitación, esta es la respuesta forzada o excitación. En cambio, la respuesta a este circuito sería la corriente. Esta es la respuesta o la variable de control. Esto es lo que necesitamos nosotros controlar, ¿sí? Obviamente que no aumente o disminuye, sino que adquiera cierto valor. Bueno, entonces en el análisis que acabamos de terminar, tenemos excitación, fuente de voltaje, y tenemos una respuesta a esta excitación, que sería la corriente que va a pasar por cada uno de estos elementos, que es la I. Voy a introducir otra variable, es decir, me va a interesar a mí ver el comportamiento en el capacitor, es decir, coloco en esta parte más menos el voltaje del capacitor, entonces para mí va a ser más importante, o voy a estar monitoreando dos variables de manera simultánea, la variable de la corriente y la variable del voltaje del capacitor. Estas son variables de control, pero en cambio cuando yo quiero hacer un cambio de variable, voy a indicar las variables de estado, es decir, digo que la corriente sea una variable de estado, que sea la variable de estado X1, y el voltaje en el capacitor que sea mi variable de estado 2. Con estas nuevas condiciones, obviamente es la misma aplicación de las leyes de voltaje de Kirchhoff, del análisis de circuitería eléctrica común y corriente, pero metiéndole otros conceptos, que sería el concepto de variables de estado. Por lo tanto, aquí podemos observar que el significado de una variable de estado está representando el estado del elemento físico. Por ejemplo, X1 está representando el estado de la corriente eléctrica que circula por cada elemento, y en cambio la variable de estado X2 está representando el estado del voltaje del capacitor. Esa sería la interpretación pues en concepto de variables de estado. Bueno, pues le damos solución con estas nuevas condiciones. De igual manera, es el mismo circuito, pues debo de aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Por lo tanto, voy a analizar la malla esa. Nuevamente aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, más menos voltaje en el resistor, más menos voltaje en el capacitor, y por último más menos voltaje en el inductor. Sigo ese trayecto, VR más voltaje en el capacitor, más voltaje en el inductor,
menos voltaje de la fuente, todo esto es igual con 0, recordando que todos estos elementos están en el dominio del tiempo, inclusive las variables de estado están en el dominio del tiempo. Aquí lo voy a indicar, pues obviamente es un estado que va a depender pues de la variable física que quiere interpretar. Sustituyendo valores, el modelo matemático de esta sería R por la corriente que le está pasando la corriente I de t. Esta me la voy a saltar, más voltaje en el inductor, sería el inductor por la derivada con respecto al tiempo de I de t. Este está restando, va a pasar sumando, ya de una vez lo voy a pasar por acá, F de t. Listo. Entonces esta parte sería muy importante porque el objetivo es encontrar una ecuación con una sola derivada. Si sustituyo el valor directo del comportamiento dinámico del capacitor, miren lo que me va a dar una integral. Entonces es lo que trato de evitar, que me salga o que me dé como resultado una ecuación íntegro-diferencial. Por lo tanto, voy a indicar únicamente el voltaje del capacitor. Todavía no lo sustituyo el modelo matemático. Ese es voltaje del capacitor. Entonces tengo esta ecuación, pero en ningún momento aparece ninguna integral. Ahora lo que voy a hacer es un cambio de variable. Voy a cambiar a las variables de estado. Si cambio variable de estado, va a ser R por I más voltaje en el capacitor más L por la derivada con respecto al tiempo igual al voltaje de la fuente. En variables de estado tengo que I, aquí está la condición, estas son las variables de estado. Me está indicando que tengo una x1 que es igual a I y viceversa, y tengo otra variable de estado x2 que es igual al voltaje del capacitor. Entonces, considerando eso, R por I e I es igual a x1 más voltaje en el capacitor es igual a x2 más L por la derivada de I, y nuevamente I es igual a x1. Entonces ya únicamente realizo las operaciones. R por x1 más x2 más L por la derivada con respecto al tiempo de x1. Aquí voy a colocar x1 bolita. Este concepto de bolita es la nomenclatura que utilizaba este físico greñudo, despeinado, este viejito cabrón, Albert Einstein, sí, ya me acordé. Es la expresión de Einstein para indicar una derivada, ¿sí? Entonces aquí queda como x1 bolita igual al voltaje de la fuente, dominio del tiempo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es despejar, como acá, el elemento que contenga la derivada, es decir, L x1 bolita es igual al voltaje de la fuente, recuerden que es dominio del tiempo, menos, aquí tenemos menos R x1 menos x2, estos están sumando, pasan los dos restando, y ahí quedaría indicado. No se encuentra completamente despejado, por lo tanto, si despejo x1 bolita completamente, sería 1 en L, voltaje de la fuente, menos R en L, x1, menos 1 en L de x2. ¿Sí? Y este resultado obtenido a la hora de despejar toda esta expresión, toda esta igualdad, se le conoce como una ecuación de estado. Obviamente tenemos una igualdad que está involucrando
los coeficientes que están involucrados en el circuito eléctrico, LR, ¿sí? Y C, bueno, aquí no aparece C, pero va ahí añadido, RL y C, y por lo tanto tenemos una igualdad que está despejando la sola derivada, y obviamente esta igualdad que involucra una sola derivada se le conoce como ecuación de estado. Bueno, podemos observar que tengo dos ecuaciones de estado, variables de estado. Por lo tanto, dependiendo de la cantidad de variables de estado, así van a ser las ecuaciones de estado. Por lo tanto, para un sistema que contiene dos variables de estado, por lo tanto voy a contener dos ecuaciones de estado. Esta es la primera, x1 bolita, y si utilizamos un poco la lógica, pues obviamente este es x1, tiene su ecuación de estado en función de x1 bolita, x2 por lo tanto va a tener su ecuación de estado en función de x2 bolita, y nos faltaría determinar una ecuación. Entonces la primera ecuación sale del análisis de malla de este pequeño circuito. La otra ecuación nos saldrá si analizo este comportamiento, recordando voy aquí a indicar para determinar la ecuación de estado x2 bolita. Para determinar la ecuación de estado debo implementar o utilizar la condición que contiene a la variable de estado x2, que es esta: el voltaje en el capacitor es igual a x2. Si sustituimos pues su comportamiento dinámico del voltaje del capacitor, si ustedes recuerdan, el voltaje de capacitor es igual a 1 en C de la integral de la corriente diferencial de tiempo. Esto es igual a x2. Nuevamente me está estorbando esta integral. Pues ¿cómo quito la integral? Si derivo, voy a meterle la derivada. Entonces va a quedar 1 en C de la derivada con respecto al tiempo de la integral y diferencial de tiempo igual a, esta también contiene, está afectando la derivada a ambos miembros del símbolo de igualación. Para eliminar la derivada, junto con su integral, aquí tenemos diferencial contra esta diferencial, y este cacho que quedó por aquí se elimina con este elemento. Entonces queda 1 en C de I igual, la derivada con respecto al tiempo de x2 va a ser igual a x2 bolita. Y en variables de estado, 1 en C, variables de estado, y en variables de estado, y es igual a x1, x2 bolita. Entonces nos quedó esta igualdad, nos quedó que x2 bolita es igual a 1 en C de x1, y esta es la otra ecuación de estado. Entonces efectivamente tengo una ecuación de dos variables de estado, por lo tanto debo de determinar dos ecuaciones de estado. Sería más sencillo para nosotros interpretarlas, estas dos igualdades, estas dos ecuaciones en forma matricial. Vamos a meterla en forma matricial. Dejen ver a ver si tengo espacio por acá. Bueno, sí tengo un pequeño espacio. Lo voy a colocar en este hueco, a ver si ya para cuando ustedes tengan oportunidad de ver el video, también les voy a pasar los apuntes, esta imagen que se queda aquí grabada. Bueno, creo que sí me va a dar chance este espacio. Nos vamos por acá. Entonces, de manera general, debo de encontrar una interpretación de forma matricial, es decir,
la interpretación de estas ecuaciones de manera matricial, forma canónica. Forma canónica. La forma canónica está identificado por el vector, un vector de todas las x bolita igual a una matriz de coeficientes, A por todas las variables de control más un vector de coeficientes y un vector de las fuentes de excitación. Y igual, tengo la matriz de coeficientes A, B y la matriz de coeficientes C por las variables de control más una matriz D y el vector de las fuentes de excitación. Esta es la forma canónica de representar de manera general todas las ecuaciones de estado. Esto lo voy a implementar acá en esta parte, aquí. Entonces, primeramente debo de colocar el vector de las variables de estado. Aquí está. Voy a interpretar el vector de las variables de estado. Si ustedes recuerdan, las variables de estado es x1 bolita, x2 bolita. Este es un vector de las ecuaciones de estado que va a multiplicar a una matriz de coeficientes, y esa matriz de coeficientes está multiplicando a las variables de control x1 y variables de control x2 más un vector que tiene el mismo orden que las variables de estado, un vector de coeficientes y por todos las fuentes de excitación. Si ustedes recuerdan, tengo aquí B de T, pero para generalizar, porque puedo tener la combinación de voltajes, de corrientes, de movimiento mecánico, etcétera, etcétera, voy a generalizar con una variable U, y obviamente este es U de T. Esta U de T simboliza la respuesta forzada, es decir, todas las fuentes de excitación que tengamos. Bueno, la primera ecuación, x1 bolita, aquí la tenemos, x1 bolita, es x1, por lo tanto es un coeficiente menos r en L, menos r entre L multiplicado por x1 me va a dar este término, menos 1 entre L, menos 1 entre L, este por este me va a dar este término, ¿sí? Más 1 entre L por la fuente de voltaje, y esta fuente BF se sustituyó por U de T. Ahí está la primera ecuación. La segunda ecuación es esta, a ver si se la recuerdan de memoria porque la voy a tapar. ¿Listo? Órale pues. Otra vez, está en función de x1, es decir, 1 entre C por x1, no hay elemento x2, miren, x2 bolita, es 1 entre C por x1, x2 bolita, 1 entre C por x1, 0 por x2, y no tenemos fuente de excitación. Y ahí está en forma canónica las dos ecuaciones de estado. Y el vector de control, el vector de control es Y, esta es la salida, el vector de control. Primeramente voy a colocar el vector de las variables de control x1, x2, ¿sí? Más, aquí debo de tener otro elemento y la matriz de coeficientes y el elemento que está describiendo a las respuestas forzadas, a las excitaciones. ¿De qué orden va a ser este vector? Este vector lo puedo indicar de la siguiente manera. Este vector es 2 renglones por una columna, y esta matriz es 2 renglones por 2 columnas. Por lo tanto, este es 2 por 2, y al multiplicar nada más me va a interesar una salida, es decir, este orden de este vector es un vector renglón y este es un vector columna que va a tener el orden de 1 por 2.
ese 1 por 2 puedo decir yo, no me importa ni x1 ni x2, ya que 0 por x1, 0, 0 por x2, 0. Y obviamente esta multiplicación de estas dos matrices es conformable. Aquí tenemos el mismo orden del renglón de la primera, de la columna de la primera matriz por los renglones de la segunda matriz, son del mismo orden y me va a dar como resultado 1 por 2, es decir, un renglón y dos columnas. O puedo indicar yo que me interese únicamente, voy a analizar únicamente a x1, ahí está. Y ahora si lo multiplico, si multiplico estas dos matrices, 1 por x1, 0 por x2, entonces únicamente le estoy dando importancia a x1. Otra, le puedo dar importancia a las dos. Entonces esa es la combinación, o esa es la indicación de qué es lo que quiero yo como monitoreo de control. Si ustedes observan, pues no hay ninguna fuente de excitación en nuestro análisis, y es más conveniente indicar que no hay fuentes de excitación en esta parte. Y como ven, ahí quedó analizado y determinado nuestro circuitillo. Entonces les voy a pasar también, o vamos a tener como referencia esta imagen para que la tengan por ahí dispuesta. Entonces primeramente analizamos esto, primeramente analizamos todo esto que se viene por acá, que se viene por acá, que se viene por acá. Posteriormente analizamos esto, y por último la forma canónica de las ecuaciones de estado. Bueno, entonces ahí tienen, jóvenes, para que se ilustren un poco con respecto, así de manera general, a las variables de estado.